recital. Buenas noches, amigas y amigos. Estamos una vez más en Barra de Mujeres esta semana para conversar sobre un tema que, bueno, en el último año en realidad porque fue parte de las promesas electorales del presidente Humala, pero también a raíz de la Semana de la Inclusión Social, y queremos conversar justo sobre eso, sobre la inclusión social, las políticas que se han implementado, desarrollado en los últimos años y sobre todo a partir de la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y para conversar de este tema, esta noche vamos a estar con Carlos Eduardo Aramburú. Carlos Eduardo es profesor de la Universidad Católica, es antropólogo y es autor de distintas publicaciones e investigaciones. Pero bueno, antes de conversar con Carlos Eduardo, queremos comentar quizás un poquito qué cosas hemos tenido a lo largo de esta semana, ¿no? Entre una semana y otra, ustedes saben que en el Perú uno no tiene nunca tiempo de aburrirse. Y bueno, una de esas cosas tiene que ver justamente con la revocatoria, ¿no? La revocatoria a la que ahora deberá hacer frente nuestra alcaldesa, la señora Susana Villarán. Entonces se ha conseguido, bueno, se ha admitido en realidad este pedido, y al margen de que corra su trámite o el proceso se vaya a dar, digamos, sí creemos que siendo una institución del sistema democrático, igual sería necesario revisar, ¿no? Porque la forma en que es utilizada la revocatoria en las distintas regiones, gobiernos locales, ¿no? Está en realidad generando demasiada inestabilidad, es planteada de una manera abierta, no hay causales específicas, entonces prácticamente se ha hecho un uso masivo y generalizado, y es por quítame esta paja, o en realidad por venganza justamente de aquellos que no lograron mantenerse o ganar en las elecciones anteriores a las que ahora ella se encuentra, ¿no? Y además, en el caso de esta alcaldesa, se trata de nuestra primera alcaldesa mujer, consideramos que lo está haciendo bien, ha tomado su tiempo, pero también es cierto que tenía todo un medio adverso no solamente en el municipio cuando llegó, sino incluso también desde la opinión pública, y además tampoco tenía una alianza amplia, digamos, con distintos frentes o partidos políticos, ¿no? Lo que de alguna manera vulnerabilizaba su posición, pero desde acá, desde la Barra de Mujeres, damos todo nuestro apoyo a la señora Susana Villarán, y también ella es la presidenta, además de la Red Nacional de Mujeres y de Autoridades, la RENAMA, que justamente esta semana, el día de ayer y hoy, se están reuniendo en su encuentro nacional. Así que estamos seguras también que la alcaldesa contará con el apoyo de la red de autoridades que existen a nivel nacional, que son autoridades de los gobiernos distritales, provinciales y también regionales, y que de una u otra forma, al margen de que sean buenas o malas autoridades en el ejercicio de su función, enfrentan un adicional que no enfrentan los varones, y es estar en la función pública siendo mujer, algo para que parece, ¿no? Para lo que todavía la sociedad peruana, la ciudadanía, no está del todo preparado, o en todo caso nos pone una exigencia mayor, ¿no? Si somos mujeres, si estamos en el poder, tenemos que demostrar mucho más que los varones. Pero bueno, estamos seguras que esto no va a pasar. Y también comentar algo que viene ocurriendo fuera, una buena noticia, pero que quisiéramos también que ocurra en nuestro país, y tiene que ver con la ratificación del convenio 189, que es el convenio de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que le hace o guarda relación con los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? En este caso se trata de Bolivia. El Senado boliviano ha ratificado este convenio, lo ha entregado al presidente de la República, Evo Morales, quien seguramente lo promulgará en los próximos días. Y digo que miramos con satisfacción, con felicitación, pero también, por supuesto, con envidia, una envidia sana, porque quisiéramos que eso se logre en nuestro país. Las trabajadoras del hogar, desde sus distintas organizaciones, vienen luchando por conseguirlo. Lamentablemente, algunas autoridades, unas desde el Ejecutivo, otras desde el Congreso, parecerían haber dicho que lo que este convenio está planteando corresponde a la realidad europea. Sin embargo, ese convenio de derechos no plantea nada extraordinario, nada por encima de lo que tiene ya reconocido cualquier trabajador o trabajadora en nuestro país. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que las trabajadoras del hogar tengan la mitad de los derechos que tenemos las demás trabajadoras, y eso no puede ser. No podemos mantener a esas trabajadoras en regímenes de servidumbre que parecen prolongar las relaciones feudales o de vasallaje, ¿no? de la Edad Media. Entonces esperamos pues que nuestro Congreso también se ponga las pilas y ratifique el convenio 189 de la OIT. Y bueno, creo que esta semana no hay mulada, así que nos vamos a ir a un corte o veremos la mulada en el transcurso del programa. Y regresamos con nuestro invitado después de la pausa.
que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales, la vida empieza donde todos son iguales. Ángela James o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas. Bien, y lo prometido es deuda, así que está esta noche con nosotras Carlos Eduardo Aramburú. Carlos Eduardo, bienvenido a Barra de Mujeres. Gracias. Esta barra que está esta noche así un poquito coja, estaba una nomás de la barra, pero No es bueno, barra, ahí es estamos, sí, monólogo. igual es una barra, ya te vamos a dar el trago, no te preocupes. Ojalá. Como les había dicho, Carlos Eduardo es antropólogo, es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor e investigador de distintas publicaciones, ha sido también director del Consorcio de Investigación Económica y Social, el CIES, que es un centro de investigación del cual la Universidad Católica sigue siendo asociada también, ¿no? Y ha publicado sobre distintos temas de pobreza, demografía, y además este cruce también, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, ¿para qué sirve la demografía? Pero en realidad sirve para mucho. Si miráramos cómo vamos poblacionalmente, ¿no es Sirve para cierto? torturar alumnos. Exacto. Bueno, Carlos Eduardo, gracias. A ustedes, gracias. Y bueno, queríamos conversar contigo y preguntarte en el marco de esa últimas semanas que está tan de moda el tema de la inclusión social, ¿no? Inclusión, bueno, especialmente la inclusión social, la política social peruana, pero además, bueno, efectivamente, si miramos nosotros las cifras, vamos a ver que Hay mejoras. hemos crecido, Sí. ¿no? Estamos creciendo, pero también vamos a seguir creciendo, es sostenible en este modelo, ¿y qué hacemos mientras tanto? A ver, varias cosas, ¿no? Porque tú has abierto un tema muy, muy grande y muy interesante. En el término de crecimiento, sin duda, Perú ha tenido más de una década ya estable de crecimiento al 6%. Ahora, el crecimiento es una cifra estadística fría y muerta. Lo que interesa es preguntarle ese crecimiento a quién beneficia y qué significa, ¿verdad? Si no nos quedamos en la cifra y es poco la magia de las cifras. Yendo más allá de la pura cifra de crecimiento, sí ha habido un descenso de la pobreza monetaria, ¿verdad? Que eso es una de las maneras de medir pobreza. O sea, ¿cuánto ingreso? Claro, ¿cuál es la relación entre gasto y costo? O sea, Ya. el gasto que hace la familia y el costo de las canastas básicas de consumo. Entonces, la pobreza en general ha bajado del 49% del 2005 al 30% del 2011. Es una muy buena noticia, ha bajado 93%, que es bien importante. La pobreza urbana ha bajado bastante más que la rural. De 37 a 20% ha bajado 105%. La pobreza rural ha bajado del 71% al 45%, ha bajado 64%. Primera diferencia. El crecimiento económico, bienvenido y aceptado, ha permitido que salgan más de la pobreza los pobres urbanos que los rurales. ¿Por qué? Y ese es un punto bien importante, no basta con las cifras, sino con la teoría. Porque el pobre rural no tiene los activos que tiene el pobre urbano. Capital Le falta humano. carretera, le falta educación, le falta salud, le falta todo aquello que te permite aprovechar el crecimiento, ¿no? Ese es un tema importante. Algunas cifras más. Desnutrición crónica, que es niñitos menores de 3 años que tienen baja talla para la edad. Y además que supuestamente es algo que en los últimos 10 años, donde digamos que se ha puesto el pie en el acelerador. Así es. Supuestamente, Recién, ¿no es cierto? recién. Habíamos tenido unas tasas muy altas y muy, no solamente altas, sino estáticas. Sin embargo, ha habido también mejoras, no tan importantes, pero igualmente de 23% en el año 2005 al 16%, ¿no? La meta no se alcanza. La meta del 2015 está a un 72% y ahí tenemos que llegar. Además, en algún momento se dijo políticamente, no tiene por qué haber niños desnutridos. O sea, es una paradoja Sí, que tengamos o sea, niños desnutridos, y se está trabajando mucho en el medio rural, trabajando con las familias para un poco estudiar caso por caso. Es una cosa bien complicada el tema de nutrición infantil.
Finalmente, decirte que la desigualdad, que es un tema que nos preocupa a todos, ha bajado ligeramente, mucho menos que la pobreza. Entonces, aquí ¿Dónde hay- están los ingresos entonces? bueno, ¿Dónde es se va la plata del interesante. crecimiento? Los sectores medios, ¿no? En los Al sectores medio hay medios. sitio, ¿no? Habría que decir eso, ¿no? Al medio hay sitio. Bueno, es que la clase media prácticamente no existía en ese Así país. es, así O es. Y sea, ahora tú vas a Trujillo, Arequipa, y yo lo veo por dos indicadores que se mueven: pollerías y hosterías. Y hostales, por razones Hostales, obvias, ¿no? ya. Hostales y pollería, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene dinero, gasta ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Creo que, y ahí entra el tema de la política social, con todos los esfuerzos que se han hecho, que los reconozco, ha habido un incremento del 33% en el presupuesto social. Yo creo que hay que ser crítico. Hay varias cosas que están faltando. Uno, todavía hay falta de vinculación entre la política social y la política económica, ¿verdad? Y eso es fundamental. Yo creo que hay una paradoja. Este es un país de paradojas. O la política social viene siendo el parche de la política Exactamente. económica. Ahí ¿no? voy. O sea, En la época de Alan García, la teoría es: la política económica puede sola, al diablo la política social. Estoy simplificando. Sí. Ahora es un poco al revés. Viva la política social, vamos a ver qué pasa con la política económica. No. Este es un carro que requiere dos caballos que lo jalen: la política económica y la política social. Y los dos caballos tienen que ser amigos, mejor es un matrimonio bien avenido. Entonces yo siento, por ejemplo, que, y está bien en el tema de equidad, que los programas sociales se están enfocando en el tema rural. Está bien, la equidad. Pero ¿qué hay para los pobres urbanos? Ahí el tema no es repartir vaso de leche ni comedor porque popular. una pregunta, Carlos Sardo, numéricamente hablando, ahí va. o sea, si decimos porcentualmente, tendríamos, ok, respecto a lo que es la población en esas zonas, diríamos que hay más pobres rurales. Pero si contamos cabecitas de personas, Así es. los pocos que están en el porcentaje menor que está en las ciudades es mayor porque la tasa de... Así mirado por eso es con el la 20% del 75% de la población total. Claro. ¿Verdad? Y otro el 40% del 20%, ¿no? O del 15%. Ahí está la diferencia. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que, para decirlo en frase que se entienda, ¿no? Hay más pobres en la ciudad, pero los pobres del campo son más pobres. Ese es el tema. Ya. ¿No? Hay más pobres en la ciudad, pero los pobres del campo son más pobres. Y es más difícil también por lo que Por dijiste hace un supuesto, momento de las porque condiciones. no tienen carretera, no tienen educación, no tienen vacunación, no tienen planificación familiar, no tienen todo aquello que les permita salir del hueco, por decirlo de No alguna tiene nada de manera. nada. Sí, bueno, O sea- bueno, tiene su cultura, tiene sus activos, Ah, ya. no hay que subestimar eso. Yo como antropólogo me parece que eso es importante resaltarlo. Lo que pasa es que han tenido décadas de abandono del Estado. El PNUD, el año 2010, hizo un trabajo muy interesante preguntándose cuánto Estado hay en el Perú, donde hay más Estado. Y medimos varios indicadores, fue un trabajo de equipo. Se midió el acceso a médicos, el acceso a vacunación, el acceso a secundaria, el acceso a agua, a luz y a desagüe. Las regiones del Perú que tienen menos Estado ya no es la sierra, es la selva. Y sobre todo la selva norte, con Dorcán y Amazonas, porque son poblaciones dispersas, se movilizan por río, los colegios quedan a 2 horas de navegación, no hay carretera de qué hablar, a veces no hay ni comunicación. También la sierra, o curiosamente la Sierra Norte y la Sierra Sur. Y el otro tema, porque es un informe que mide el nivel de desarrollo humano, la calidad de vida. La calidad de vida en el Perú está explicada mucho más por el Estado que por el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es menos inclusivo y está concentrado en Lima. Y en los focos mineros que dan poco empleo, aunque dan muchas divisas. Entonces, ¿cuál es el reto? Y no es un reto fácil, no estoy haciendo críticas a nadie en particular, estoy tratando de plantear cuáles son los retos a futuros. Tenemos que tener una política económica que también sea inclusiva, no solo la política social. La política social es un parche para lo que debería estar haciendo la política económica. Porque digamos, la que tenemos ahora igual va a seguir produciendo pobres. Claro, digamos así, no va a ser capaz de incorporar al crecimiento económico a los pobres más alejados. Si tú vives en la punta del cerro, no tienes electricidad, no tienes agua, tu educación ha sido pésima y ha sido incompleta, no tienes acceso a un internet, un celular, no tienes acceso a la carretera, no vas a poder salir de pobre. Ahora, hay un cambio en el medio rural impresionante. Yo estoy trabajando ahora en la zona de Camisea con nativos machiguengas y es impresionante, las casas tienen TV satelital. Ya. Llegan los comerciantes regatones en la noche, les cobran 150 soles diarios por estar allí y tienen luz. Y la luz la tiene un panel solar, y ese panel solar lo instalan y tienen luz. Entonces tienen tiendas ambulantes con el vientecito fresco de la selva. Y entonces tu shopping al aire libre, como lo harías, pues no sé, en el Jockey Plaza si tuviera más verde y mejor gusto, ¿no? O sea, estamos pasando de pobladores a consumidores, pero no necesariamente trabajando ciudadanías. Así es. Ahí falta todo el tema también de derechos y responsabilidades, que es complicado. Pero falta también, déjame que intercale un fenómeno que todavía no tiene explicación clara. El consumo está creciendo al 12% y el PBI al 6%. Alguien está financiando la diferencia. ¿Dónde está? Claro. ¿Sabes qué creo yo? Que son remesas. O narcotráfico. Sí, Lavado, podría ser o sea, economía negra, sí, sí. aunque esta a la larga también se refleja. Podría ser eso también, o minería informal también, ¿no? Claro, y remesas sí, creo también. Te doy un O dato sea, que llama la atención. ¿Cuál es el departamento con menos pobres del Perú? Madre de Dios. no te puedo Madre de Dios. Claro. Entonces, wow, vamos a Madre de Dios a hacer empresa. No, es
forestería ilegal, minería ilegal y Todo narcotráfico. lo ilegal. Claro, entonces lo que no podemos permitir es que nuestro país base su crecimiento en bases tan endebles como son el tema del narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación. Y la trata y todo, ¿no? Todo O lo demás que sea, va conjunto. Entonces, hay que ir pensando en ese tipo de cosas para una solución más a futuro, ¿no? Carlos Eduardo, y en estos crecimientos y en esa pobreza, he escuchado también, por ejemplo, que se pone mucho énfasis en que las mujeres somos socias para salir de la pobreza, Sí. ¿no? Entonces, por un lado me parece maravilloso que se nos nombre, que se nos vea como actores claves, qué sé yo, ¿no? Pero por otro lado también siento que no necesariamente se nos está nombrando como actoras o con capacidad, mujeres con capacidad de agencia y de respuesta, sino más bien, o sea, ¿sabes qué? Lo que todo ya hacías, o sea, ahora Sí, algo además, más, sí. ¿sabes qué? Hazte éxito más. Entonces, el Estado no llega necesariamente con sus programas, sino que es la mujer la articuladora entre la familia y los servicios que hay. Primero les pedimos que tengan hijos, después que barran el mundo y ahora que lo mantengan, ¿cierto? Entonces has pasado de madre a barredora y a trabajadora. El dato que tú mencionas... ¿Cómo lo simplificas? Pero realmente... No, pero esa es la idea, ¿no? Estoy simplificando, pero quiero que las ideas queden más o menos claras. Una cosa muy interesante en los últimos 15 años, la tasa de crecimiento del trabajo de la mujer ha sido del 4.4% anual, la del hombre 2.1%. Y es hora que nos mantenga, ¿no? Es muy interesante este incremento de la participación femenina. Si no tuviéramos brecha salarial, encantada de la vida. De acuerdo. No, pero además es cosa curiosa. Y estoy haciendo justamente investigación al respecto. Si tú agarras la sociedad, digamos, todas las mujeres del Perú como una sociedad femenina, simplemente para... Y homogénea. No, pero ahí va, pues, ya, ahí voy. ya. Y la población masculina como otra sociedad, dos sociedades, la de Dos las mujeres y los sociedades. hombres, la sociedad de las mujeres es mucho más heterogénea internamente que la sociedad de los hombres. Quiere decir que las brechas sociales entre mujeres son Sí. mayores que las brechas entre los hombres, ¿no? Si tú ves educación. Y una cosa que está ocurriendo es, tú dices, qué buena noticia que la mujer se incorpore al trabajo, pero cuidado, hay que ver la calidad del trabajo. Entonces, es una U. Hay incorporación de la mujer a puestos muy bien pagados en la banca, en la finanza, el comercio, pero el otro extremo es la mujer ambulante, la mujer doméstica. Entonces, lo que tenemos es una incorporación de los dos extremos. Ya. Lo que está polarizando. Sería muy interesante, no he visto el dato, sacar un coeficiente de desigualdad de ingreso dentro de las mujeres, del Entre género de las mujeres, claro. ¿ya? Para ver ese tema. Entonces, yo creo que ahí tenemos un elemento muy importante. Te doy otro ejemplo ya más antropológico y concreto. Sí hay un programa muy interesante de empleo temporal para hombres nativos en las zonas de las comunidades amazónicas de la Amazonía. Ellos han pasado de ganar un promedio de 120 soles mensuales a ganar 1.200, 10 veces más. Imagínate si te explicara por eso el sueldo, qué felices estaríamos todos. Pero ¿qué pasa? Lo que tú decías, el trabajo en la chacra, el cuidado de los niños, el manejo de la pesca ha quedado a cargo de la mujer, con una consecuencia adicional curiosa. Antes la bebida de la zona del Masato, elaborada por las mujeres y fuente de ingreso para ellos, ahora se toma cerveza. Entonces las mujeres han perdido unas pocas fuentes de ingreso. Entonces mi hipótesis es que el impacto de los hidrocarburos en las zonas amazónicas va a ser positivo para los hombres, negativo para las mujeres. Entonces la brecha de género podría ampliarse, podría aumentarse. Para que veas lo complejo que es nuestro país. Sí, además que tragedia, porque o sea, en el modelo que estamos, lo que estamos empujando fundamentalmente es... Súper, claro. ¿no? Es esto. Así o sea... es. Y se ha avanzado un montón. Te diré que es más, si tú ves todos los indicadores de los últimos 15 años, las brechas de género han caído más que la brecha urbano-rural o que la brecha social. Claro, sí, yo veo como lo que tú decías, ¿no? Entre mujeres, por ejemplo, las brechas urbano-rural sí Claro. son bien marcadas, Son ¿no? marcadas. Pero también hay brechas de género como que resisten también, ¿no? Sí. O que no, o que se acortan, que luego vuelven a abrirse. Puede Entonces no llega a marcarse una tendencia donde tú puedes decir, ya la revertimos. Claro. ¿Y sabes qué es lo curioso? Uno de los campos donde la brecha es más fuerte, y nos vamos a salir un poquito del tema de la brecha social, es la política. Sí. Mira tú, alcaldesas, regidoras, congresistas, no digo que todas son buenas, hay bueno y malo de los dos lados, pero el tema de la participación política de la mujer me parece que es una cosa en que todavía estamos, en términos de equidad de género, bien distanciados. Lo que hemos avanzado mucho, y eso es espectacular, es en educación técnica y superior. En 1940, de cada 10 estudiantes universitarios, uno era mujer. De cada 10, uno. No puedes conseguir novia en la universidad ni de leche, debes salir fuera. En cambio, ahora tienes tú un 51-52% de estudiantes universitarios y técnicos son mujeres. Eso es bien interesante. ¿Culminan? Bueno, ahí va el punto. Muchas desertan, pero además las carreras que siguen son diferentes. Ajá. Y eso es una cosa que también hay que tener en cuenta, y me salgo un poquito del tema. Uno de los retos que tiene el país en los próximos años es adecuar la formación universitaria a la demanda del mercado. Tenemos 135, 138 universidades, más universidades per cápita que Estados Unidos. Y la Universidad del Pacífico acaba de publicar un estudio muy interesante, 35% de los egresados de universidades están chambeando en algo que no estudiaron o están subempleados, 35% cada tres. Eso es un desperdicio de recursos. Y las mujeres están entrando mucho a dos carreras que, vamos a decirlo duramente, no tienen mucho futuro,
que es educación primaria, pedagogía y enfermería. Por eso estamos exportando enfermeras y maestros, Claro. que terminan siendo cuidadoras de señoras de dinero en Italia y en España. Sí, pues las famosas cadenas internacionales de cuidado, ¿no es cierto? Exactamente. Que son hablando, somos Exactamente. mujeres que van a cuidar a otras mujeres, Así dejan es. acá a sus hijos y los cuidan otras mujeres. Exacto. O sea, Tema que Janine Anderson, colega mío de la universidad, ha estudiado muy bien, ¿no? Entonces, Claro. Y además, Juan Alción ha hecho un trabajo muy interesante. Nadie se pregunta qué pasa con la familia que se queda, sí. ¿no? Y ahí hay un costo afectivo muy fuerte para los niños y papás que les cuesta mucho asumir el rol de madre y padre. Curiosamente, a la madre le es más fácil asumir el rol madre y padre que al padre asumir el rol de madre, ¿no? Y entonces ahí vienen problemas de estructuración familiar, de conflicto y de, Ahí digamos, viene el problema de que falta inmediatamente busca un sustituto. O sea, también es cierto. Sí, ¿no? Los hombres no podemos vivir sin las mujeres sí pueden vivir sin los hombres. Son- Es sí, una tragedia. Bien, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos para retomar nuestro tema sobre la política social, qué está pasando con los programas sociales y a ver si podemos trascender de estos programas que han sido hasta ahora más asistencialistas, Así es, más digamos, asistencialistas. ¿no? A unos programas que sean en realidad más habilitadores, promotores, ¿no? Que en realidad puedan plantearse a uno una posibilidad de hacia futuro y no todo el tiempo que te quedes ahí enganchada en el programa. Vamos a la pausa. Justo. Qué bueno que todo ese problema. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales, la vida empieza. Bien, y hablando de la política de inclusión social, justo estábamos comentando en la pausa con Carlos Eduardo que la mayoría de nuestras ministras que están en las carteras sociales pues son efectivamente además mujeres, ¿no? Mujeres que están ahí por Mérito propio. por mérito propio, Sin por su duda. desempeño, por su formación profesional, por su, ¿no? Y no solo tapando o cumpliendo una cuota, no solo por ser mujeres, están ahí por sus capacidades, ¿no? Y entonces, bien, ¿cómo mirar ahora que tenemos, a ver, un poquito mirando este reordenamiento que ha hecho el Estado, ¿no? Tenemos un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se han pasado para acá los programas, pero igual el tema de inclusión sigue siendo un tema transversal, ¿no? Si bien es cierto que tú puedes alocar algunos programas dentro de un sector, digamos que el abordaje, por todos los temas que tú has mencionado, ¿no? Y requieres un conjunto de herramientas que no están sectorializadas para trascender esto. Entonces, ¿cómo hacemos para caminar? A ver, ya entrando dentro del tema de política social y reconociendo que es una parte de la solución, no es toda la solución, ¿no? Insistimos en la política económica. Efectivamente, tú has dicho algo que es muy importante. Lo que vengo trabajando en la teoría dice es que no todos los programas sociales se parecen. Podemos distinguirlos en tres. Programas protectores, que lo que quieren es bajar vulnerabilidad y apoyar a la gente que está en situación de mayor riesgo, la pobreza extrema, la madre gestante, el adulto mayor. Programas tipo vaso de leche, comedor popular, darte de comer, ¿no? Los alimentarios y etcétera, protectores. Programas habilitadores, perdón, me olvidé del dato. En programas protectores se va más de la mitad del gasto social focalizado. Segundo, programas habilitadores, crear capacidades, competencias, lo que se llama inversión en capital humano, hay muy pocos. Se gasta menos del 21%, por ejemplo, en ProJoven, que ahora se llama Jóvenes a la Obra. ¿Okay? Es un ejemplo típico. Que además antes era solo urbano y ahora quiere que sea rural. Y el tercer tipo de programas son programas promotores, microcrédito, electricidad, conectividad, telefonía rural, regulación de propiedad, pequeñas irrigaciones, etc. Menos todavía de Sí. esos. No, O sea, alrededor de parecido, igual. 24-25%. ¿Qué dice la teoría? Cuando la economía crece, tienes tú que invertir más en los programas habilitadores y promotores. Son anticíclicos. Cuando la economía se cae, tienes que invertir más en los protectores para proteger a la gente por la vulnerabilidad. Bueno, el Estado peruano sigue invirtiendo lo mismo
Que del es- tipo de o sea, programa. históricamente se ha quedado en Se ha los quedado en protectores. lo mismo, se ha quedado en los protectores que son más de la mitad del gasto social. Y eso no solamente creo yo que es un tema técnico, es un tema político, Jenny. ¿Qué pasaría si cierran los comedores populares? De los cuales hay más de 15.000. Se cae el gobierno. 5.000, exactamente. Lo tumban, Tu o sea. esperanza de vida es cero, ¿no? Tu Hay más de esperanza. tu esperanza de vida es cero. Hay más de 5.000 gobiernos de comedores populares en Lima, pero la solución no es cerrarlos. No, La solución claro. es graduarlos a que sean restaurantes populares. Imagínate, Trascender. claro, O sea, una nueva etapa. ya. Si tú, mira, si hay zonas, si hay pollerías, si hay hostales y si hay casa nueva, ahí hay dinero. Entonces tú conviertes al comedor popular en restaurante popular. Tú puedes hacer convenios con Gastón Acurio, con Fernandini, o sea, para capacitar a esas señoras, arreglar el local, darles un microcrédito, tener una cocina industrial y se convierte. A los peruanos nos encanta comer. Así. ¿No? Los fines de semana hicimos un estudio de niños y los niños te decían, ¿qué te hace tu papá cuando sacas buena nota? Me voy a comer pollito con papas. ¿No? Entonces, la comida, que además que está tan de moda ahora, imagínate tener un comedor en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador, que diga certificado por Gastón Acurio, certificado por Fernandini. Estoy seguro más que están dispuestos a hacerlo. Sí, además creo que hay le das unas un negocio. iniciativas con jóvenes, ¿no? Claro. No con mujeres. Claro, como crees jóvenes, ¿no? Escuelas de chef, hay la de Ventanilla, hay la de Pachacute. Entonces, eso podría ser una oportunidad de ir pasando a una nueva etapa y crear esas posibilidades. Entonces, eso desde el punto de vista de cambiar lo protector al habilitador. Pero llego al tema. Una oportunidad que tiene el Perú en estos Perdona, años. y una pregunta, y perdona que te corte, No, claro, profesor. dale. Y Juntos, por ejemplo, Ok. que también, o sea, supuestamente empezó y dijo, bueno, vamos a hacer 4 años, o No sea, hay nadie y hay grabado gente juntos. que está enganchada en Juntos. Para siempre. Sin embargo, yo he encontrado algunas mujeres, por ejemplo, de los trabajos que tenemos en Manuela campo. Ramos, que se dio algunas zonas donde las mujeres dicen, no importa, yo soy en artesanía, gano poco, no siempre seguro, pero prefiero esto a quedarme en Juntos. O sea, las mujeres sí quieren. Tienen autoestima, por O sea, supuesto. Se dan cuenta que tienen que progresar. Una cosa que le está faltando a Juntos, y yo sé que el MIDIS está trabajando en eso, es una política de graduación. Eso lo tienen los programas de México y de Brasil. Te doy un ejemplo. O sea, los niños ya salieron de desnutrición, ahora son niños mayores, son adolescentes. ¿Qué les das? Capacitación laboral, microcrédito, su huerto escolar. O sea, los empiezas a incorporar al tema laboral. Entonces, tiene que haber un programa en el cual estas familias que requieren apoyo pasan de programas protectores a programas habilitadores y a programas promotores. Tiene que haber una secuencia. Recién se está ordenando la casa. Yo te recuerdo, la gente de repente no sabe eso, en el gobierno aprista había 68 programas sociales. 68, han bajado a 26, MIDIS maneja 6. Y creo todavía que hay mucho esos por hacer. 68 además fueron los que quedaron, porque hubo también una primera, no sé si purga, reunificación de programas, qué sé yo. Era casa ¿no? el suyo O de sea, casa propia, cada uno tenía su cada programa uno- propio. ¿No? Ahora, no te olvides que el reto no solamente es tipo de programas, sino niveles de gobierno. El gran reto, ¿no? Y quizás es uno de los temas que a mí me interesa y me preocupa más, es que el programa social para funcionar bien tiene que funcionar a nivel local, los municipios. Entonces, los municipios, hay un proceso de descentralización en marcha, hay recursos, pero todavía nos falta mucho capacidad de gestión, autonomía y flexibilidad. No solamente es cierto que falta y capacidad de gasto, también es cierto que ellos a veces están llenos de trampas y candados, porque el Estado peruano está estructurado bajo dos premisas. No hay plata y te la vas a robar. Claro, pero, ¿Y con pero esas también, premisas? pero también yo estaba pensando, claro, cuando tú decías si falta eso, sí, pero también falta, decía yo, mecanismos de transparencia, qué sé yo, ¿no? Porque, o sea, nuestro país es un país tremendamente corrupto. Y la corruptela se reproduce en todos los niveles. No digo que vayamos a poner tantas cosas y candados que Hay que luego tener- el funcionario queda La atado y no mejor puede ejecutar. vigilancia es la que hace Pero la propia población. La que hace ¿no? la población, Así es, de efectivamente. acuerdo. Y claro, la corrupción se ha democratizado, pues no, ahora es micro, no Para solamente es todos, macro, claro. para todos, ¿no? Lo que es pésimo también, ¿no? O sea, no quiere decir que sea menos corrupción, pero efectivamente yo creo que hay que, ¿sabes qué? Hay que basar. La sociología moderna te dice que la diferencia entre una sociedad más desarrollada y otra menos desarrollada es la confianza. Es el bien Sí, más preciado, sí, tener confianza. No sé si han visto la última encuesta de juventud del año 2011, la pregunta es ¿en quién confían los jóvenes? No lo hizo. Interesantísimo. ¿En quién confían? ¿Sabes en quién no confían? ¿En quién Yo no te voy a decir confían? ¿En quién no ¿En confían? quién no confían? No Ni confían hablar. en los partidos políticos. Ya, claro. No confían en el Poder Judicial. No confían en el Congreso. No confían en el Ejecutivo. No confían en los periódicos. Confían en la Iglesia, en sus Ay, qué papás, miedo. en la RENIEC y en la OMP. Ah. Y también en la Defensoría. Cosa curiosa. O sea, hay cosas de salvar. Bueno, sí, dentro de la institucionalidad del Estado, la Defensoría del Pueblo ha mantenido, Claro, digamos, un prestigio y históricamente una situación una... importante. Pero la RENIEC también y la OMP también. O Sí. sea, la gente siente que los procesos electorales son justos. Es interesante. Bueno, y que Tenemos la ir RENIEC creando llega confianza. también con todo el tema de los procesos de documentación, Así es, etcétera, así ¿no? está Y las llegando al Perú campañas profundo. también. Carlos Eduardo, y dentro de estos segmentos y poblaciones también, claro, hablando de ese tema de los programas, pero hay una población que a mí me preocupa también de manera especial, porque además es la que va a tender hacia adelante, a donde tenemos que estar mirando como país, adultos mayores. Y que además me parece, para los que prácticamente no hay nada, y que además me parece tremendamente injusto, ¿no? Las condiciones en las que viven en nuestro país. Sí, mira, tú has mencionado un tema muy interesante. Ahora, el adulto mayor, si lo agarras como bloque,
es menos pobre que los niños desde el punto de vista del ingreso monetario, pero también tiene una enorme heterogeneidad interna. Entonces, yo creo que se ha diseñado Pensión 65, pero hay varios problemas ahí. Uno, que no se va a alcanzar la cobertura que se necesita. Dos, que en los adultos mayores predominan las mujeres, porque las mujeres son más longevas que Porque los hombres. sobrevivimos. Así es, porque sobreviven exactamente. Pero justamente como son personas que estuvieron en el mercado de trabajo hace 20 o 30 años. O no estuvimos o nunca no en el estuvieron mercado de nunca, trabajo. claro, llegan sin seguro social, sin pensión, sin jubilación, sin derechos. Sin dientes también. Bueno, son lindas, eso no sé. Decirlo. No sé, para mí llegan sin dientes. Pero llegan con esperanzas y llegan con ganas de afecto, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer una predicción un poco dura, pero que se ha visto en países europeos. La mujer peruana va a pasar de cuidar niños a cuidar viejitos. Y ahí tenemos una carga importante, porque la pregunta es, de 100 horas de cuidado que recibe el adulto mayor, ¿cuántas las da la yerna o la hija? Porque el hombre no asume. No, yo sé que el hombre no asume. ¿Ya? Entonces, y eso es, digamos, una función también del Estado. Y además somos una sociedad que culturalmente Entonces, no respeta al adulto mayor. Entonces coloquemos el cuidado en el centro y coloquemos el cuidado como un derecho universal. Y entonces ponemos y organizamos. ¿Cuál va a ser? Entonces organicémonos socialmente. O sea, ¿cuál va a ser nuestro acuerdo social para respecto cuidar? al adulto mayor, que además se nos viene. Se nos O viene sea, porque el número de adultos mayores va a incrementar en 1 millón de personas a la próxima. Porque ya con lo que tú dices, o sea, toda la vida hemos cuidado, o sea, vamos a seguir cuidando. Y, Seguimos pensando que el tema, no digo que no lo sea. o sea, el es Estado solo lo está dejando a la pero además el Estado lo está dejando a las familias. Así, claro. Y que cada familia lo resuelve. Y cuando decimos que cada familia lo resuelva, quiere decir que las mujeres lo van a asumir, Así como es, tú has dicho. así es. Es la hija, o es la esposa, O es la viuda, o la yerna, ¿no es así cierto? la que va a terminar asumiendo el adulto Exacto. mayor. Entonces, Y el adulto mayor tiene una serie de necesidades de tiempo, de afecto, Así es. de atención que son sumamente complicadas. Entonces yo creo que el reto de la política social ahora, en los próximos años del adulto mayor, no solamente con una pensión, con apoyar las redes familiares para los cuidados. Y eso tiene mucho que ver también programas con los temas especiales. de El adulto mayor no está muerto. Ahora solo el Así adulto es. mayor sirve a la Te doy un sociedad. ejemplo. Sería muy interesante, y ahí falta innovación, creo yo, que el adulto mayor pueda trabajar en los nuevos programas escolares, en los guaguas y en el Cuna Más. Imagínate un programa de abuelitos para que los adultos mayores, claro, no solo los acompañados con gente especializada, con los niños se convierta en un contador de cuentos, los acompañe, le prolongas la vida del adulto mayor, lo haces útil y a los niños les encanta. Ah, yo tengo una nieta que es una maravilla, yo mato por tener más tiempo con ella. Y el tema ahí, el tema es curioso, el tema es que además tú permitirías con eso exigir un poco de condicionalidad, porque lo que tú dices, estamos aplicando el concepto de casi minusválido para el adulto mayor, que no lo es. No es. Hay otras sociedades en el mundo donde el adulto mayor cumple un rol de seguridad, de vigilancia, los parques son de ellos, tienen redes sociales, crean cultura. Así es. Entonces, tenemos que mirarlo como un ser humano que tiene potencialidad, porque claro, yo me acuerdo mucho de un titular de la prensa hace un montón de años que decía, anciano de 50 años atropellaron la vida de Arequipa. Por favor, así, contra, atrás me salvo. Ahora la vida pues dura muchísimo más. Así es. Entonces tienes Sí. personas de 65, 70, 75 años perfectamente funcionales, lúcidas y útiles a la comunidad. Además que no se va usan. a ser la gran masa de población que vamos a tener, Va a ser ¿no? la Del gran 2020, 25 Así hacia es, adelante. así es. Y esa gente no puede ser inútil, es la gente que puede cumplir un rol social, que tiene una función además, casi yo te diría también de vigilancia ética y de modelo de ejemplo, tiene un montón de potencialidades, no los miremos como gente que no pueda tener un valor social. Carlos Eduardo, y ya para cerrar, así, ¿cuál plantearías tú como, o sea, un par de retos, así, si tuviéramos que resumir todo esto, un par de retos que tú dirías, bueno, acá está estos dos, atendiendo estas dos cositas, podemos, digamos, Podemos mover avanzar. en algo Claro. el tema de inclusión y cohesión social también, ¿no? Dos retos grandes. Tenemos que mejorar la calidad del empleo y la calidad de los servicios públicos. Empleo. Gran tema, ¿no? Las cifras de Perú ya no son cifras de que la gente no va a la escuela, no va a la posta. Va, pero no aprende. O va a la posta y no se cura. Entonces el tema es calidad. Y mucho más difícil de mejorar calidad que hacer fierro y cemento y ampliar cobertura. Primer reto. El segundo reto es que tenemos que descentralizar la política social y capacitar. No solamente al alcalde, que es la idea, a la población local para que ellos manejen sus propios recursos. Conozcan, sepan. Manejen incluso los recursos, los dineros, para decir qué van a hacer. Y eso tiene que estar asociado a un tema que Perú ha avanzado poquísimo, y es empezar a invertir en crear capacidades locales entre los jóvenes. Tú tienes que tener médicos aguajón, maestros machiguengas, tienes que tener zootecnistas, o sea, crear un sistema de capacitación de profesionales en la población rural para que ellos mismos desarrollen. Porque, ¿qué te dice la investigación? Tú le preguntas a los jóvenes de 13, 14, 15, 16 años en una comunidad rural, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Extranjero. ¿Cierto? Quieren irse a la comunidad porque ahí no hay oportunidades. Claro. Entonces tienes tú que invertir en capital humano. La gente es lo más importante, lo que es el desarrollo. Bien, gracias Carlos Eduardo por estar esta noche con nosotras en Barra de Mujeres. Y bueno, esos son dos de los retos fundamentales
que se pueden en realidad, no es un tema de plata, ¿no? Porque a veces se dice, no hay recursos, no, somos pobres, seguimos siendo pobres, hay poca plata para esto. No, en realidad es un tema de cambio de foco, ¿no? Cambio de chip. Cambio de chip. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Rico Nacuspa. Dos actividades que hemos realizado conjuntamente con la Organización Ciudadanía de Cochabamba, Bolivia. Estas han sido la audiencia pública realizada en el Congreso de la República el 17 de octubre, juntamente con la congresista Verónica Mendoza, donde lideresas de Ayacucho, Abancay y Apurímac, Ayacucho, Abancay y Huancavelica, han presentado una propuesta sobre un set de conceptos políticos reelaborados en quechua, a partir de su propia vivencia, de su propia cercanía a estos temas. Las mujeres han presentado esta propuesta en el Congreso con la finalidad de que las distintas instituciones puedan incorporarlas en el trabajo que desarrollan justamente para desarrollar y empoderar derechos y el ejercicio de ciudadanía. La otra actividad ha sido un encuentro binacional que hemos desarrollado en Ayacucho del 19 al 21 de octubre, también donde han participado lideresas de Cochabamba y las lideresas de estas tres regiones donde estamos desarrollando estas acciones con el auspicio de la Unión Europea. Culminando la actividad de Ayacucho, el encuentro binacional de lideresas, las mujeres participantes han suscrito un pronunciamiento que le han llamado Declaración de Ayacucho, donde hacen una serie de planteamientos a las distintas autoridades para que también consideren este enfoque de interculturalidad en el trabajo que desarrollan con las distintas comunidades. Entonces son dos importantes acciones que sobre las cuales les vamos a presentar algunos extractos. Lideresas de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica participaron el pasado 17 de octubre en la audiencia pública Aportes para el Diálogo Político Intercultural desde la perspectiva de las mujeres quechuas andinas, organizada por el Movimiento Manuela Ramos y el despacho de la congresista Verónica Mendoza. Bien, eso ha sido todo por hoy. Discriminación no hay mascarilla y humana no hay mantacho sino ñau pájaro na más inchiskuna manta pacha paikuna parimailinka yuyailinka mascarispa no hanchispa kunan pinsailinchiskuna tawan chapurispanchis no hay orjori moraiku no mana kikin hinaya apanakuy hinayata Ayacucho llaqtapi usuchi chikmi hinayata Huancavelica llaqtapi mana chay kanya apanakuy sea chaypi
rimariguiku autoridad. Ima kachay autoridad kay quechua sininchis. Nojaiku abankay llaqtapiniku kamachiku umali. Ayacucho llaqtapi rimarinku kamachiku munaynio. Jaripas kahyam kanchis. Abankay, o mejor dicho, Huancavelicapi, Huanipa, Jaripa, Apanacuini. Chay mantañatas trabajay kurjaniku democracia nishanta. Kaina kimsan regionpi, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Ayacuchopi, kay democracia ninan, alguien cause, runa masinchikwa, o runa masigua. Abankaypi, alguien cause. Huancavelicapi, Yapanchikma, Muna, cause. El trabajo desarrollado por las mujeres quechua hablantes comprendió los conceptos como derechos, deberes, justicia, violencia contra la mujer, discriminación, autoridad, institución pública, participación política, género, democracia y diálogo intercultural. Conceptos de quechua, marenchus, cultura política, nisramanta, capuego, 18 conceptos. Capuego, conceptos de democracia, género, violencia de género, discriminación, transparencia, control social, rendición de cuentas, autonomía, Estado plurinacional y más conceptos. Y capuego, 19 conceptos, marenchus, nogaigo, quechua, semipilian, arispa, cargaigo, entre Valle Central y Valle Alto, Cochabamba, Llaqtapi. Familia pasarín guaquinguna, comunidades con directo virín. Entonces, ¿qué ciudadanía, institución y Unión Europea. En la audiencia también participaron lideresas bolivianas que compartieron sus experiencias en la gestión de los subproyectos de democracia intercultural. También participó en la jornada el senador de Bolivia Adolfo Mendoza, presidente de la Brigada Parlamentaria Cochabamba, quien resaltó el papel de las mujeres que han sido parte de este trabajo, así como la relevancia del aporte de los mismos que serán considerados en su trabajo legislativo. Estos conceptos deberán traducirse en la discusión de las leyes bolivianas y en el caso específico nuestro, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en la discusión del régimen electoral, donde se establecen los principios que guían a la democracia intercultural. La congresista Verónica Mendoza resaltó que es necesario el desarrollo de herramientas interculturales por parte de las instituciones del Estado para un efectivo trabajo de empoderamiento ciudadano de las mujeres y la vigencia de los derechos para las personas que no tienen el castellano como lengua materna. Es importante porque no se ha tratado de una simple traducción que pudiera haber hecho un experto, por ejemplo, un lingüista, sino de un trabajo de los propios actores, en este caso mujeres quechuas, que va a redundar pues, en el empoderamiento de las mismas y en la promoción de su participación plena en la vida social y política de nuestro país. Creo que el trabajo que han hecho ustedes con mucho esfuerzo, se ha señalado, va a contribuir en ese sentido. Estos criterios, estos conceptos y estas palabras que ustedes nos han transmitido el día de hoy, porque efectivamente pues una simita, en este caso Imanasunchis, no mana intachun resimi imani chaka ainda intindini kuminacuspa Imanasunchis Cusca Uribisunchis ainda osaima chayana. La ciudad de Huamanga, Ayacucho, fue escenario del Encuentro Binacional de Lideresas de Perú y Bolivia, desarrollado del 19 al 21 de octubre de 2012. Esto en el marco del proyecto Cultura, Política y Diversidad Cultural, empoderando ciudadanía en poblaciones quechoandinas de Perú y Bolivia, que ejecuta el movimiento Manuela Ramos con la ONG Ciudadanía de Bolivia, bajo el auspicio de la Unión Europea. El encuentro reunió a lideresas quechuas de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho de Perú y de los valles Alto y Central de Cochabamba, Bolivia, y tuvo como objetivo el intercambio de experiencias entre ambos países. Cada delegación compartió sus experiencias y logros alcanzados a nivel personal, familiar y comunal, así como sus dificultades y las lecciones aprendidas en los subproyectos realizados.
mujeres no teníamos experiencias para hablar en público, éramos tímidas, no sabíamos qué decir, estábamos temblando cuando salíamos acá al frente de las personas, a veces nos olvidábamos lo que queríamos decir, ¿no? Seguridad para desenvolvimiento frente al público. A nivel personal. Es bien cierto, como ahora ya pertenecemos a una organización, ya solo varias organizaciones de acá del Distrito de San Juan Bautista, gracias a su proyecto que hemos ganado, ya somos ya una asociación formal. Ahora el otro testimonio dice salir a otras bases y hacer la réplica y organizar a otras mujeres, porque ahora está en nuestras manos la responsabilidad con otras mujeres. Eso es bien cierto, lo que antes les decía, ¿no? Que salir, conversar con nuestras mujeres, enseñarles a conocer. Las mujeres ahorita están tomando conciencia y toman sus propias decisiones ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros, si no estaríamos así ahorita todos, no creo que estaríamos aquí, ¿no? Estaríamos cada uno en nuestras casas. Mana tiempo como autoridades imaginamanta mejorar las compañías no va a estudiar maranchos ya aris para cuenta mongar pasianita como socio dramasta no hay otro chirga un incentivo concursos maya uchirgani no compañeras agaspa y marancha ganan mis compañías mejorta y premio franquich mis compañías entonces chay pipa y un espeso chura por algo ganan compañías maya pianca y maranch naigupi. Se decían compañeras, entonces, aquí nada más mejoran las compañeras, ya basta de discriminación en español, más ninguno incluso Jarihuavas mismo ya no aparece por radio provinciales, regionales y más de autoridades niñas. Gracias compañeras, anchagas de Pasa, hasta uno trabaja en la municipalidad, alcaldías, hasta cuando un caso democracia, transparencia, que hay alcaldías ocupi, ya que mencionan la participación popular manta gobe chayamo, censo manquina sapa ukma y entonces comunidades que una pitia puede chay gobe. Chay gobe hamun proyectos que una piana panap comunidades tanto hans igual que una. Como orgullo feria del Durazno sub chaypi alcaldiaman manicorgeo premios con ayup participan en juárez. Enteramos saco participa cuando premios de Corán chayman y no participarán con ashko guardas tuquimon jóvenes tuquimon gailamos tapurish ya chichargay imagínate pues nada diálogo intercultural ni mona imagínate relaciones de género acciones intersexuales. Tras el intercambio, los grupos peruanos y bolivianos consolidaron las lecciones aprendidas durante los 3 años de ejecución del proyecto. Y segundo, como ganancia autoridad responsable. Entonces, responsable, con ANAPA, les autoridad y como responsable, cachans ali país más cachans autoridad chera o departamento más chera responsable. Y el SINAPA, mejorar, desarrollar, chay. Otro pérdida de miedo. Esto, todo esto, todas hemos tenido de repente dificultad más antes, ¿no? Teníamos miedo de participar en las asambleas, teníamos miedo de repente de ser elegidas como dirigentes en nuestras organizaciones, todo, ¿no? Pero ahora nosotros ya... El evento culminó con la declaración de Ayacucho, que contiene una agenda estratégica común para impulsar acciones de empoderamiento ciudadano de las mujeres y la revalorización de la cultura quechua producto de una reflexión política, de género e intercultural.
eso ha sido todo por hoy en Barra de Mujeres. Les invitamos a seguir escribiéndonos, viéndonos como siempre todos los martes de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias.